Nosotros en los estudios del ET7 Canal 13 de Corrientes, el candidato a diputado nacional por Vamos Corrientes, el doctor Diógenes González, actual senador provincial por la Unión Cívica Radical. Buen día, Diógenes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Martín. Gracias por estar por acá. A ver, que las dos fuerzas competitivas que acompañan a Vamos Corrientes en este domingo 26, por un lado digan, yo quiero el voto para frenar a Milei y yo quiero el voto para impulsar a Milei. ¿Simplifica un poco el recorrido de la campaña en términos de mensaje? O sea, ¿ustedes van con el voto para Corrientes? No, nosotros no estamos en una cuestión definitiva en esas dos opciones. Nosotros vamos por el voto para Corrientes. Vamos a hacer un bloque opositor, por supuesto, porque estamos en contra de las cosas que ha decidido Milei. Es decir, que le estamos pidiendo a la gente que nos dé fuerza para reclamar al gobierno nacional un cambio de rumbo. ¿Y por qué un cambio de rumbo? Porque ha agredido a las provincias y entre ellas a la provincia de Corrientes, por supuesto, porque quitarnos el incentivo docente, que representa el 12% del sueldo del docente que está frente al aula, le ha implicado a la provincia de Corrientes una inversión de 1.000 millones de pesos. Y cada decisión que toma el gobierno nacional tiene que salir el gobierno a suplir. Otra decisión ha sido, por ejemplo, cortar las partidas de enfermos de cáncer que no tienen obra social, es decir, drogas oncológicas. También la provincia tuvo que salir a suplir. Estamos hablando también de rutas nacionales, por ejemplo, que la verdad es que solamente han concesionado el tramo que va desde Mocoretá hasta Paso de los Libres, que deben ser unos 150 kilómetros, cuando en realidad tenemos 2.000 kilómetros de rutas nacionales que están en un estado deplorable. Yo estoy llegando de Esquina y la verdad la ruta 12 está muy complicada y paradójicamente hay un tramo que va desde Goya hasta Salada, que es la ruta provincial 27, que ayer empezaron unas obras de ampliación de esa ruta porque el gobierno de la provincia está mejorando y ensanchando la calzada en la zona de, digamos, la conurbación de Goya, que sería Goya, La Valle, toda esa zona, ¿no? Porque es una zona muy transitada. Entonces, se está mostrando en las rutas. Ahí seguimos. Se está mostrando en las rutas inclusive una diferencia en las actitudes de las inversiones y demás. Así que nosotros vamos a pedirle a la sociedad que nos vote para defender Corrientes y para pedirle un cambio de actitud al gobierno nacional. Debe gobernar con los gobernadores, no se puede gobernar la Argentina a los hachazos y con caprichos, digamos. Esta forma no es la manera de conducir el país. Hasta el propio Fondo Monetario le está pidiendo que mejore la gobernabilidad. Diógenes, y en esto, ¿cómo recibe el correntino este mensaje? El correntino es un votante particular, muchas veces no sigue los lineamientos nacionales vinculados a seguir a uno u otro. Llega ese mensaje, ¿qué opina el correntino, qué opina el que vive en el interior respecto a todas estas cuestiones? A raíz de las charlas que tuvimos en este tiempo de campaña, tuviste oportunidad de charlar, por ejemplo, con sectores muy vulnerables que hoy están siendo perjudicados por la política nacional. Digo, ¿qué se percibe, qué se dice, qué siente el correntino? Bueno, en general las organizaciones sociales están todos muy enojados. Las personas, las familias están chinchudas, con mal humor, porque no llegan a fin de mes, porque si bien la inflación se frenó, sigue existiendo inflación que se refleja en el supermercado, y ni que hablar de las tarifas, ¿no? Entonces, las familias están haciendo grandes esfuerzos para llegar a fin de mes, para llevar a sus hijos a la escuela. Hay una sensación, digamos, negativa, ¿no? La imagen negativa del presidente de la Nación en Corrientes es muy alta y justamente se está expresando estas cosas, ¿no? Y cuando hablamos de organizaciones sociales, la que más indignación produce es lo que han hecho con las personas con discapacidad, porque realmente hay una combinación, digo yo, entre ineptitud y crueldad. Algunas cosas se hacen por crueldad, otras por ineptitud. Un médico que está haciendo auditoría de las pensiones me dice, me mandan a auditar una pensión de una nena de 11 años que no tiene piernas. Entonces, están gastando recursos en algo que podrían simplemente mirar la lista de las personas con discapacidad y ver que hay algunas personas que no va a cambiar nunca su condición, lo mismo que una persona down.
Entonces, está faltando criterio, está faltando realmente gestión, ¿no? También conozco otro caso de un chico, un joven de 22 años Down, que la familia hizo mucho esfuerzo para que aprenda un oficio, consigue trabajo en un supermercado y pierde la pensión de 300.000 pesos. Iba a ganar, creo que 600, 700.000 pesos en un supermercado de media jornada. Después pierde el trabajo porque la empresa se reestructura y tardó 1 año en recuperar la pensión. Claro. Entonces, ¿por qué razón hay que sacarle la pensión, que encima es de 300.000 pesos, para pagar la luz y un poquitito más, a una persona Down que consiguió trabajo, cuando en realidad podría cobrar las dos cosas perfectamente? No hay garantía de que está viviendo en la abundancia, todo lo contrario. Por supuesto. Entonces, en definitiva, el sistema desestimula que esa persona que tiene derecho a trabajar, porque lo que queremos, el paradigma de las discapacidades, que sean autónomos. Un chico Down consigue trabajo y el Estado le castiga sacándole la pensión. O sea, pareciera ser que va a contramano de las políticas de inclusión. Y va totalmente a contramano. Entonces, cuando le vuelvan a ofrecer otro trabajo, va a estudiar nuevamente porque va a decir, no, porque de nuevo voy a perder a ver la si pensión. Después me pasa algo y me quedo 1 año sin pensión, ¿no? Claro, entonces realmente no hay criterio para estas cosas y por eso nuestro proyecto, nosotros queremos hacer una reformulación completa de la Agencia Nacional de Discapacidad, porque hace falta desconcentrar y descentralizar esa agencia y ponerle recursos tecnológicos. No hace falta crear delegaciones como eran en los 70, en los 80, sino simplemente ponerle equipamiento tecnológico. La provincia de Corrientes inclusive le podría prestar recursos porque tenemos equipos muy importantes en términos de vinculación tecnológica para poder hacer una transformación profunda y que la gente tenga en una aplicación la capacidad de responder si le van a dar o no una cama ortopédica, que a una persona le tardaron 1 año en darle una cama ortopédica. Diógenes, el lunes estuvo en esa silla el gobernador Valdés. Cuando le preguntamos por Provincias Unidas y todo esto, dijo, pausa acá, dijo. Yo acá estoy hablando de Vamos Corrientes. Esta elección nos obliga a buscar legisladores para Corrientes. Lo otro es una construcción política que obviamente es incipiente, estamos apostando a eso, a que las provincias aumenten su nivel de protagonismo en la discusión política, pero hoy lo que estamos pidiéndole a la gente es que nos vote para tener legisladores que vayan por los intereses provinciales. Y entre los capítulos que mencionó, dijo, nosotros también apostamos por un cambio hace 2 años, se incluyó en eso. Claro. Pero rescatando las cosas que inclusive Corrientes mostró como un adelanto respecto de la actualidad nacional. Por ejemplo, el tema del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es un tema que nosotros respaldamos. Ahora, el criterio es lo que está en discusión. Sí, por supuesto. El señor Adorni tiene 28.000 millones de pesos. Él dice que doma periodistas, no sé, parece que ahora animalizan a los periodistas, ¿no? Pero 28.000 millones de pesos para hablar todos los días con los periodistas, la verdad que es un despropósito. Con ese dinero hacemos en Corrientes 600 casas, con amoblamiento incluido. Es muchísimo dinero. O los 14.000 millones de pesos que estaban por gastar para la boleta del señor Espert, que tuvo problema con un narcotraficante. Entonces, la verdad que... O los 100.000 millones de pesos de extensión para inteligencia. Inteligencia, es decir, dinero hay, tiene plata el gobierno nacional. El asunto que no está priorizando donde tiene que priorizar. Entonces, las ATN de la provincia de Corrientes son 0, no recibió nunca un solo peso. Entonces queremos una ley que regule el tema de los ATN con claridad, porque obviamente si no ese dinero va a parar a otro organismo que está subsidiado por el Estado Nacional, que es la empresa AISA, que recibe 350.000 millones de pesos al año, que es muchísimo dinero, para darle agua potable a la gente que vive en el AMBA, y eso paga con los impuestos de toda la Argentina. En el AMBA, donde están los registros socioeconómicos más altos del país. Exactamente, es decir, nosotros desde el interior estamos subsidiando el agua de Capital Federal y del conurbano. Entonces, no solamente el agua, el transporte público. El transporte, la energía. Entonces, bueno, realmente vamos al Congreso a levantar nuestra voz. Nos van a decir, bueno, son muchos, ustedes son pocos diputados, son 257 los diputados. Bueno, vamos a juntarnos con otros
porque la unión hace la fuerza, ¿no? Es decir, va un equipo de gente como Praxedes López y Carlos Hernández, que tenemos experiencia y entendemos la construcción política. Vamos a juntarnos con otras personas y a llevar proyectos, ¿no? Tenemos otros proyectos para bajar las cargas patronales en la industria de las 10 provincias del norte, porque hay un estudio que muestra el enorme desbalance que hay entre la industria del centro de la Argentina y la industria del norte. Y la enorme capacidad que tiene la industria de generar empleo en el corto plazo, porque ya tenemos los parques industriales en la provincia de Corrientes y hay inversiones. La industria tiene como una capacidad frenada de generación de empleo, entre otras cosas, por los costos, lo que significan los costos laborales, ¿no? Así que tenemos un estudio muy importante sobre esto que lo ha solicitado la Unión Industrial, así que queremos convertir este proyecto en una ley justamente para generar el empleo que nos gusta, que es el empleo genuino del bueno, el empleo registrado, que es el que te saca efectivamente de la pobreza, ¿no? En esto de mostrar, digamos, lo que el gobierno nacional está haciendo mal, no hay cierto temor de ser vinculado, seguramente por los espacios oficialistas hoy, decir, bueno, pero esto sería una especie de tecuca disfrazado, como le gustan denominar a las fuerzas del cielo. No existe ese temor. ¿Cómo se diferencia? Eso es una estrategia del gobierno nacional de poner blanco-negro, digamos, no decir es esto o el pasado. La verdad que no es así, porque para nosotros que gobernamos con equilibrio fiscal hace 20 años, las provincias no tienen la maquinita de hacer billetes, no pueden generar inflación y las provincias no pueden endeudarse con el Fondo Monetario. Es decir, ninguna de las dos vías por el cual el gobierno nacional consigue recursos, lo podemos hacer las provincias. Así que nosotros podemos mostrar que en realidad no pertenecemos a ese pasado que la Argentina dio final. Si algo importante ocurrió en 2023, que la gente dio por finalizado el plan platita, digamos, el populismo que imprimía billetes y que casi nos estrella con la inflación, es un capítulo terminado. Nosotros no vamos para atrás. Así que nosotros en ese esquema no estamos. El gobierno nacional tiene como estrategia mostrar blanco o negro, pero en realidad hay muchas variantes y nosotros vamos a plantarnos en esto, ¿no? Equilibrio fiscal, pero con inclusión social, con inversión en infraestructura y una mirada sobre el interior productivo. La verdad que necesitamos que ayuden a las industrias, que ayuden al comercio y que ayuden a las empresas, ¿no? Las reuniones que hemos tenido con cámaras empresariales están preocupadas porque no quieren la vuelta del populismo, no quieren un gobierno nacional que imprime billetes, porque la verdad que nos funde a todos. Sí. Pero bueno, nosotros no estamos en ese camino. Claro, y esa opción o contraopción complica la visión del electorado para decir, bueno, voto esto, voto aquello. No, yo creo que está claro. O sea, la grieta en definitiva. Por supuesto, ¿no? Nosotros, el equipo de Vamos Corrientes, nos plantamos de una manera en la defensa de los intereses de la provincia. Hacemos eje en eso. Somos los diputados que tenemos domicilio en Corrientes, que tenemos los intereses acá, que digamos que además hemos estado recorriendo la provincia hablando con los intendentes. El intendente pisa la vereda de su casa y ya tiene que responder, tiene muchas responsabilidades. Los intendentes están trabajando con nosotros y obviamente que nosotros vamos a trabajar en articulación con el gobierno provincial y los intendentes, y bueno, necesitamos darle a la provincia sus propios legisladores. Estos 2 años que vienen son años en los que se va a discutir mucho sobre qué modelo de equilibrio fiscal vamos a tener, y es importante que los diputados nacionales no estén teledirigidos por una ideología, sino que estén realmente afincados sobre los intereses de la provincia de Corrientes. Esto que acabas de hablar, habló ayer Luis Caputo, el ministro de Economía, hablando de reforma tributaria. Claro. Y la pregunta es, uno escucha hablar de reforma tributaria, de bajar impuestos, pero también no debe perder de vista que están en juego recursos provinciales. Porque, sí, por supuesto. Porque estamos hablando de coparticipación. Sí, por supuesto. Una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es bajar las retenciones o eliminar las retenciones, porque
en vez de cobrar vía retenciones, va a pagar por medio del impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable. Si hay un impuesto unitario y centralista, son las retenciones. Nosotros estamos absolutamente en contra de las retenciones, porque es un dinero que va directamente a las arcas del Estado Nacional y no las reparte con nadie. Generado en muchas provincias, pero va a las arcas del Estado Nacional. Por supuesto, y va y se generó como una situación de emergencia en el gobierno de Duhalde hace más de 20 años y se quedó para siempre. Si las empresas pagan impuestos a las ganancias, eso va a mejorar la recaudación de las provincias, ¿no? Que realmente se está empezando a sentir, porque la recesión impacta sobre la coparticipación provincial y sobre la copa de los municipios también. Así que obviamente que estamos interesados en una reforma fiscal en la medida que mejore la condición fiscal de las provincias. Y además teniendo en claro que la provincia de Corrientes es una de las que tiene menor carga tributaria de la Argentina. Por ejemplo, la industria está exenta de ingresos brutos, obviamente porque nuestro modelo es transformar a Corrientes en una provincia que sea agroexportadora, por eso que lo tenemos recontra definido. Pero necesitamos que haya herramientas, ¿no? Como este tema de bajar las cargas patronales, es una ley que nos complementaría, que permitiría que la industria genere más empleo. Uno de los temas, lo pasamos muy por arriba, que hoy sin dudas es de alto impacto, está vinculado a la discapacidad. Te reuniste con varias asociaciones. Sí. ¿Y qué mirada tenés sobre esa cuestión? Teniendo en cuenta también que como funcionario del área de acción social seguramente estuviste en contacto con todo este tipo de asociaciones. Digo, ¿qué mirada tenés respecto a ese punto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que escuchar? ¿Cómo hay que analizar el tema? Las organizaciones reclaman que no se puede gestionar la discapacidad sin los discapacitados adentro. Ellos dicen no con nosotros, sino nada sin nosotros, plantean ellos como lema, que me parece perfecto, porque las organizaciones de discapacidad, sobre todo los de la ciudad, se han ido especializando, ¿no? En las personas ciegas, las personas Down, distintos tipos, y los padres se fueron agrupando detrás de los objetivos de que sus niños estudien y consigan trabajo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es meter a las personas con discapacidad y sus familias en la administración de los recursos públicos de una manera cogestionada, digamos, que sean los propios protagonistas los que digan cómo gastar esos recursos y poner criterio, ¿no? Porque la verdad que esto es un tema, ¿no? Que es incluirlos a ellos dentro de la administración. Por ejemplo, una persona ciega. Bueno, ayer me hizo una nota en Esquina un periodista, Daniel, que es un genio, que tiene su propio medio, las preguntas que hace son de un nivel impresionante. Es decir, una persona ciega solamente está privado de la vista, pero sus condiciones intelectuales son iguales que las demás, ¿no es cierto? Entonces, perfectamente podría dirigir una organización o una agencia nacional una persona ciega, por dar un ejemplo solamente, ¿no? O una persona que tiene situación de movilidad motriz, ¿no es cierto? Cómo desde la experiencia se puede mejorar la atención. Porque además esas personas conocen lo que se llaman barreras, ¿no? Lo que la convención, yo estudié la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y habla de las barreras, que en realidad las barreras son físicas y culturales, y la sociedad debe construir puentes para derribar esas barreras que limitan las capacidades de las personas con discapacidad en conseguir sus objetivos, sobre todo la autonomía, que es trabajar y vivir una vida lo más autónoma posible. Entonces, creo que hay que pensar una reforma profunda de la Agencia Nacional y al mismo tiempo incluirlos a ellos en esta administración y, como yo decía, desconcentrar. Porque evidentemente si estamos tardando un año en conseguir una cama ortopédica porque algo está funcionando mal, ¿no es cierto? Entonces hay que motorizar, hay que hacer profundas reformas y debiéramos tener hasta una aplicación en un celular donde puedan tener una respuesta de las peticiones que se van haciendo. Y bueno, y la auditoría de las pensiones mal otorgadas ya llevan 1 año y medio. Sí, mucho tiempo. La verdad es que podrían haber hecho, por ejemplo, una auditoría por provincia, darle un plazo a las auditorías de 6 meses y en 6 meses saber que
por ejemplo, esta nena de 11 años que está amputada no va a una auditoría, una persona down no va a una auditoría, una persona ciega no va a una auditoría. Va a haber otros casos que sí pueden auditar, ¿no es cierto? Que a lo mejor tiene un diagnóstico dudoso. Sabemos que hubo pensiones irregulares, pero acá no tuvieron el más mínimo criterio, ¿no? Sí, sí, la verdad que justo por pecadores no es el camino, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿hoy cierran campaña? Hoy cerramos en el Club San Martín, 19:30 horas, es un lugar que es nuestra cábala, Sí. así que vamos a estar ahí con todos nuestros candidatos, así que bueno, esperemos que podamos tener un buen cierre de campaña y preparándonos ya para el 26 de octubre. Mucha suerte y gracias. Gracias. Diógenes González, candidato a diputado nacional por Vamos Corrientes. ¿Tere, pausa? Sí, nos vamos a la pausa y venimos rapidito. Ya estamos.